Bien, mis hermanos, buenas noches, que el Señor les bendiga. Para esta sección vamos a tener dos elementos. El primero, vamos a revisar la actividad pendiente para hoy. Para los que no la entregaron, espero que puedan hacer preguntas y poder desarrollarla en el curso de esta semana. Cada semana vamos a entregar una actividad. Esto con el fin de prepararnos para el ensayo, que es la última entrega del curso. Y cada actividad va a ser, de cierta forma, una parte del ensayo y básicamente al finalizar ya vamos a tener el ensayo hecho. Lo que quedaría solamente es armarlo con las herramientas con los elementos que vamos a estar entregando cada semana. Para el día de hoy teníamos pendiente la entrega de lo que es revisar el texto y desarrollar una lista de aspectos que merecen ser investigados. Entonces, quiero abrir este espacio para preguntas que tengan sobre la actividad. O algunas dificultades que hayan tenido. Profesor, yo no, en realidad no es una duda, sino que, bueno, al hacer la actividad, me percaté que hay muchas cosas, preguntas que a veces uno pasa por alto y que son necesarias hacerlas al texto, y eso más que todo. Ok, vamos a ver. Vamos a revisar una de las actividades que me han entregado. Héctor Araneda se encuentra presente. Vamos a revisar. Bien, tenemos entonces los versículos. Al frente se encuentran la versión en griego, está bien. En cuanto al estudio lexicográfico, a ver, tenemos prostambaneste, recibidos, abrazar, aceptar en la casa, sí. Cristón. Ok. Siervo de la circuncisión. A su pueblo. Ok, aquí en la lexicografía, por lo general no son frases, sino palabras claves. A ver, pues digo que Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para multiplicar las promesas hechas a los padres para que los gentiles glorifiquen a Dios. Por su misericordia con los Cristo, por tanto Dios te confesará entre los gentiles. Por ejemplo, estas dos palabras, gozo y paz, las vemos aquí. A ver, ¿dónde están? Haris es una y Eirene. Estas serían las dos palabras. Haris e Irene. ¿Cuál sería el significado de este gozo y paz en el contexto?
el Dios de esperanza os llene de gozo y paz en el creer para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Qué significaba gozo y paz para la audiencia? Para la audiencia. Hoy en día es muy común el saludo gracia y paz. Un saludo paulino, gracia y paz. ¿Qué significa para la audiencia gozo? Gozo está relacionado con la palabra alegría. Por ejemplo, acá está la palabra alegría. Alegrados está relacionado con gozo. Estas palabras pueden ir aquí en la lexicografía como palabras que se pueden investigar. Listo, son palabras que pueden ser necesarias. En cuanto a la gramática, por ejemplo, las cuatro referencias al Antiguo Testamento, eso es como siervo, el uso de los tipos de expresiones que definen esperanza, el pidos y el pidi. Bien, en cuanto a la gramática, tiene que ver más que todo con el análisis de la palabra. Con el análisis de la palabra. Vamos a ver, vamos a revisar ese texto. El texto es Romanos 15, 7 al 13. Bien, aquí dice, la traducción es aceptados, pero aquí es proslambano, es más como recibir, recíbanse. Bueno, lambano es tomar, recibir, y tiene una preposición, entonces quiere decir que es una palabra compuesta, y está en imperativo. Bueno, eh, podríamos revisar su mandato, qué implicaciones tiene este imperativo en el contexto, podríamos revisar. Esas serían como las preguntas. A ver, al leerlos los unos a los otros. Sí. A ver. Ok. El tema de pros, aquí tenemos otra vez la palabra, pero ya no la tenemos en imperativo, sino la tenemos en ahorito. Como también Cristo nos recibió o aceptó para la gloria de Dios. A ver. Por ejemplo, este eis, la preposición eis, ¿qué significado puede tener? ¿Es un propósito o qué tipo de uso tiene esta preposición para la gloria de Dios? Pues os digo, a ver, el siguiente, os digo que se hizo servidor que Cristo, aquí tenemos entonces un perfecto pasivo indicativo. ¿Qué implicaciones tiene el pasivo, el perfecto en ese texto? Eso ya entra dentro del análisis gramatical. ¿Cuáles son las implicaciones de ese perfecto en la oración? ¿Cómo lo traduzco? ¿Qué implicaciones tiene ese tiempo verbal en la acción? Esas son preguntas gramaticales que van a salir. Esa es una buena palabra. Y si el estudiante me presenta una observación sobre ese perfecto, yo diría que cumpliría los objetivos de esta clase. Cumpliría los objetivos de esta clase. Entendemos que el perfecto es una acción verbal desarrollada en el pasado con repercusiones en el presente. No, creo que sí estoy compartiendo ahí. Sí. Entonces, tiene repercusiones en el presente. Entonces, quiere decir
Quiere decir el texto que todavía que Cristo todavía es siervo de la circuncisión. ¿Qué implicaciones tiene que él todavía es siervo de la circuncisión? Está hablando que él fue circuncidado y aún en su cuerpo guarda esa marca, pues la circuncisión está literal o es un símbolo, es una metáfora. Es decir, ya ahí vamos profundizando. A ver, se hizo. A ver, aquí tenemos una hiper, una preposición. ¿Cuál es el uso de esa preposición ahí? ¿El propósito es qué? ¿Cómo se analiza esa preposición? Ahora, las preposiciones rigen en varios casos, en tres casos. Pueden regir en tres casos, algunas rigen en dos casos, algunas rigen en un caso. En este caso, hiper, yo diría está en genitivo. Cuando una preposición, la traducción de la preposición depende del caso en el que se encuentra. Entonces, hiper ahí está en genitivo. Hay preposiciones que rigen en tres casos. De acuerdo al caso en el que se encuentra, se traduce. Eso sería como la observación ahí. A ver. Aquí tenemos una ahorita infinitivo. Confirmar. Beballosa, beballó, es la palabra. Este infinitivo es ¿qué función cumple este infinitivo? Y así vamos mirando para los gentiles. Bueno, y acá dice, este es un ahorita infinitivo del verbo glorificar. Aquí dice para los gentiles glorifiquen a Dios. Ya lo está conjugando como si fuera un verbo. Entonces ahí hay, bueno, la pregunta gramatical sería, ¿cómo funciona este infinitivo? ¿Cómo se debe traducir? ¿O cuál es el uso de este infinitivo en el versículo? Aquí tenemos un perfecto que graptai, ha sido escrito. ¿Por qué usa ese perfecto y no usa un ahorita? O un imperfecto. Bien, son ese tipo de observaciones en el aspecto gramatical que son necesarios tener en cuenta. Tener en cuenta. Por eso hay que diferenciar lo que es el análisis lexicográfico del análisis gramatical. El análisis lexicográfico va a la definición de la palabra, los diferentes significados, su gama semántica. Pero el análisis gramatical va al análisis mismo gramatical de la palabra, al análisis gramatical como tal. En un análisis lexicográfico no nos vamos a meter con cuál es el análisis gramatical, no, buscamos la palabra en su forma léxica y nos vamos entonces con un estudio de términos a buscar los diferentes significados y determinar el significado para el texto. Pero en el análisis gramatical lo que hacemos es mirar cómo funciona la palabra, su análisis gramatical, si está en un estado, en un caso, depende del análisis que se haga a la palabra, si es un sustantivo, bueno, qué caso tiene, cómo funciona ese caso, el género, si es un verbo, bueno, cómo funciona ese modo, ese tiempo verbal, ese tipo, ese tipo de cosas. ¿Alguna pregunta? Vamos a seguir revisando el documento del hermano con su permiso que él nos va a dar cuando vea el video.
Tenemos entonces, a ver. Bueno, este es de otro hermano. Este es de otro hermano. Vamos a ver, ponerle aquí en el gramatical. ¿Cuál es la función de me al inicio del versículo 12? ¿Qué versículo es? Romanos 6, 12 al 14. Romanos 12 al 14. Sí, 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 interesante. ¿Cómo se puede entender el imperativo del verbo basileueto? Sí, bien. Sontas, participio sontas. Kyrieusen, ¿qué quiere decir el indicativo Kyrieusen? ¿Cómo funciona el Alá en los versículos? Alá, sí, sí está bien, son observaciones. A ver, en asuntos literarios. La perícopa del análisis es fundamental para la comprensión de la perícopa anterior y posterior. Creo que esta pregunta presupone que puede que no sea importante y evidentemente sí, siempre lo va a ser. Cada parte del texto es importante para comprender la totalidad. La totalidad, eso no lo podemos olvidar. Ese es contexto literario. Básicamente esa es la definición de contexto literario. ¿Cuál es la intención del apóstol Pablo en diferenciar al hombre que está muerto en el pecado con el que está vivo en Cristo Jesús, conforme al contexto del pasaje? Yo creo que aquí hay una pregunta. Esto es otra cosa. Y esta pregunta, yo diría que no iría ahí, sino que la podríamos poner por acá en asuntos teológicos como tal, en asuntos teológicos. ¿Cuál es la audiencia del libro de Romanos? Sí. ¿Qué significa morir al pecado? Sí. ¿Cuál es el viejo hombre que señala la película anterior en relación a la película de análisis? ¿De qué manera reina el pecado en el creyente? No estoy seguro de que esto quede bien en asuntos literarios. Mm, La lista, por lo menos en asuntos gramaticales, tiene que ver con, por lo menos en cuanto al contexto literario, con la estructura del libro, eh, más que todo, ¿no? Más que todo, con símbolos. Vamos a ver si el estudiante realiza algún símbolo aquí, de qué manera la escritura a qué se refiere con concupiscencia, la escritura, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere la escritura con concupiscencia? Esa es una palabra que hay que investigar. Esta concupiscencia debe estar aquí en lexicográfico, indudablemente. No la veo, no la veo. Este es Basileuete, reinar, amartía el pecado, no sé, somatia el cuerpo, episimia el deseo. Creo que es concupiscencia, bueno, episimia, no estoy seguro si esta es la palabra para concupiscencia, este es más como deseo. Nelo, o la injusticia, de intervención y justificación, video, enseñorear, si tengo una proposición, no, ley, ahí, gracias. Bueno, podríamos mirar. Los símbolos
Opla adigía, instrumento de iniquidad. Opla dikaiosine, instrumento de justicia. Bajo la ley, bajo la gracia. No estoy seguro si son símbolos como tal. Sí, la definición del símbolo es símbolo. Es como con, sin es con, y bueno, símbolo, más bien es como caer juntos. Da la idea de dos elementos que caen juntos, se pueden relacionar, son parecidos. Son diferentes, pero se utilizan en un mismo momento. Esa es como la idea de un símbolo. Símbolos son dos elementos, no son lo mismo, pero caen juntos. Es la epistemología. Hay que tener cuidado entonces con tener claro qué es un símbolo exactamente. Estudio intertextual. En asuntos históricos, culturales y geográficos, lo mejor es preguntar cosas con relación al texto. Si el texto habla deja ver que hay otras religiones, bueno, entonces sí, esa es una buena pregunta. ¿Cuál era el lugar geográfico que estaba ubicando la iglesia en Roma? No sé si eso logre como aportar. No recuerdo si el texto menciona algo sobre el lugar geográfico como relevante para eso. ¿Cuáles eran las costumbres paganas que practicaban los romanos de esa época? Si el texto menciona una costumbre pagana, esa pregunta cabe, pero si no, esa pregunta cabe para cualquiera que estudie romanos, y no necesariamente tiene que ver con el texto mismo. ¿Listo? Son como observaciones generales. Bien, mis hermanos, ¿alguna duda? Ya no sé si en lo que están desarrollando les ha, les ha aclarado más algunos elementos de lo que ya han desarrollado. ¿Se han dado cuenta que deben corregir algunas cosas? Los escucho, mis hermanos. Por lo menos a mí me sirve porque estoy tratando recién de comprender las traducciones, así que agradezco también a los hermanos que nos sirven para poder tener una idea cómo ir desarrollando el trabajo. Profesor Cristian, Sí. tengo una duda respecto del tema de los símbolos, porque, por ejemplo, en el texto que yo seleccioné, hay más alusiones que un símbolo claro específico. Entonces, no sé cómo orientar bien esa porción. ¿Cuál es tu texto? Juan capítulo 5, versos 24 al 29. Juan, ¿qué? Juan 5, 24 al 29.
¿Crees tú que hay algún símbolo en ese versículo, en ese texto, en esa sección? O sea, como un símbolo claro, no, pero sí como una alusiones en el Antiguo Testamento, por ejemplo, cuando, cuando Dios anuncia el juicio o también cuando Dios anuncia la resurrección de los creyentes. Sí, pero no, una cosa es bueno, la relación intertextual y otra cosa es el símbolo. Símbolo viene del sin, vale. Sin es con y valo es tirar. Es como tirar con. Entonces, como dos canicas iguales, dos canicas parecidas se tiran juntas en un solo lugar y ahora están las dos muy relacionadas. No es lo mismo, pero están juntas. El pan, entonces el pan de vida es pan natural y luego entonces el pan de vida es la idea como del alimento espiritual. El pan es alimento material y es alimento espiritual. Esas son convenciones que permanecen y que son transversales en la Biblia. No, leyéndolo por encima no veo un símbolo claro, un símbolo claro. En ese caso, ahí en el trabajo, en el ensayo, ahí tendría que indicar que no se No, observan correcto, símbolos. Ya, correcto. No se observan símbolos en el documento, o simplemente no lo mencionas y ya pues, tú sabes que no hay. Que no. No tienen que ya. estar todos los aspectos Ah, ya. del trabajo, no tienen que estar todos, solo los necesarios. Ah, ok, gracias, profesor. Bien, mis hermanos, la siguiente actividad que vamos a desarrollar es el contexto literario. Vamos a compartir. Ya los documentos están en la página, listo. En la segunda clase. Vamos a tener entonces las instrucciones del análisis del contexto literario y el ejemplo del análisis del contexto literario. Ok, ¿qué tenemos en el análisis? Básicamente, lo que hay que hacer es un bosquejo que se llama bosquejo estructural. Este ejercicio sigue refinando la comprensión estructural del libro bíblico que comenzaron a desarrollar en el bosquejo estructural. Tienen dos partes, el bosquejo estructural más enfocado y la exposición. La meta de esta parte del ejercicio es ubicar su perícopa en el contexto más amplio de todo del libro bíblico. Se puede comenzar con el bosquejo estructural, bueno, que deben hacer e incluir las divisiones primarias de todo el libro. ¿Qué se deben hacer? Leer el libro y sacar el bosquejo del libro. ¿Cuál es el bosquejo del libro? Un bosquejo se divide se compone por ideas principales e ideas secundarias. ¿Cuáles son las ideas principales del libro y cuáles son las ideas secundarias? Un ejemplo de un bosquejo. Miremoslo aquí. Este es un bosquejo. Entonces tenemos, con estos puntos, tenemos las ideas primarias. Hay 6. De Mateo está la presentación de Jesús como Mesías, la autoridad de Jesús, el misterio controvertido y confuso de Jesús, el reino de Dios se ha acercado, viaje y estadía de Jesús en Jerusalén y camino, muerte y resurrección. Esos títulos se los colocan ustedes o consultan bibliografía para armarlo. Estas son las ideas principales. Cada idea principal
tiene ideas secundarias. Ustedes no van a profundizar en las ideas secundarias de todas las ideas principales, sino donde se encuentre la sección que ustedes van a estudiar. Si la perícopa que ustedes van a estudiar se encuentra en la segunda idea principal, entonces van a profundizar en cuáles son esas ideas secundarias que están en esa idea principal. Gráficamente, ustedes pueden ver que, a ver, entonces ustedes pueden ver que, miren esto. ¿Sí ven? Estas son ideas principales y van a profundizar en esta idea secundaria. En esa idea secundaria. La idea secundaria tiene 3 temas. Luego entonces no se menciona, no se profundiza en este tema ni en este tema, sino que se profundiza en este tema. Luego entonces vienen las ideas más sencillas y por último vienen ya el centro, como se llama. El centro, por llamarlo de alguna forma, donde está la película. Si uno lo mira gráficamente, entonces vamos a tener que aquí está hablando de Jesús confirma su identidad y cuando confirma su identidad se habla sobre la tormenta de la calma, la liberación de los endemoniados y Jesús perdona y sana un paralítico. Estos son los 3 eventos que se ven cuando Jesús confirma su identidad divina. Cuando Jesús confirma su identidad divina. La liberación de los endemoniados está precedida por la tormenta, cuando se calma la tormenta, y luego de la liberación de los endemoniados viene el relato cuando Jesús perdona a un paralítico. O sea, el bosquejo es muy clave para ubicarnos en todo el libro, en todo el libro. Entonces, si se dan cuenta, Jesús confirma su identidad y luego de que confirma su identidad, Jesús es marginado. Y luego de que Jesús es marginado, Jesús sana como resultado de la fe. Y pasa a otro tema, a otro subtema, que es el discurso acerca del llamado de parte de Dios a sus discípulos. La idea es que ustedes tengan un bosquejo breve, sencillo, clave, que les pueda servir a ustedes para ubicarse rápidamente en el libro. Rápidamente. Ustedes ven el bosquejo y automáticamente ya recuerdan en qué parte del libro está la sección que van a estudiar, que viene antes, que viene después. Eso pertenece a qué idea y esa idea, ese subtema pertenece a un tema principal del libro. Profe, hay que subrayar justamente la perícopa que uno va a estar trabajando, porque ahí está como destacada, ¿no? Sí, la idea es que sea lo más visual posible. Si quieren ponerle en rojo, como que sea, pero que se vea que la perícopa que se va a estudiar, claramente, si yo miro este bosquejo, es esta. Es esta. Ahora, como les digo, no se debe profundizar en todas. Por ejemplo, aquí en la primera línea principal no se profundizó fue en esta. ¿Listo? En esta tampoco se profundizaron, ni esta. Esas ideas principales no se profundizaron. De estos dos, el bosquejo hace parte de esta. Entonces esta se profundizó en esta. Y esta no se profundiza. De estas 5 hay 1, 2, 3, 4 y 5 ideas. La perícopa hace parte de la tercera idea. Entonces, esa idea es la que se profundiza. Estas no se profundizan. Y luego, entonces se selecciona la que está ahí. Ahora, puede que no hayan tantos subtemas. Aquí sí hay varios subtemas.
La persona hizo un bosquejo bastante detallado, pero puede que no. Puede que en su documento no hayan tantos subtemas. Entonces, sí, ok. Entonces, lo primero es el bosquejo estructural, es lo primero que se presenta. ¿Listo? Hay que eliminar todas las, excepto las que son parte de la misma división primaria en la que se encuentra la perícopa. Igualmente, en caso de las divisiones terciarias, hay que eliminar todas, excepto las que son parte de la misma división secundaria. Así, en el bosquejo se debe ver con claridad la ubicación de su perícopa dentro de la organización general. Y luego está entonces la exposición. Es breve, ¿no? Son 300 palabras, es breve. Lo necesario, lo necesario. La exposición debe explicar por qué la perícopa está ubicada en tal momento de la narración. El autor podría haber colocado esta perícopa en otro momento de la narración, entonces, ¿por qué decidió insertarla ahí? Describan cómo los textos antecedentes preparan para la perícopa bajo consideración y cómo el autor usa la perícopa para seguir desarrollando su argumento. Dicho de esta manera, si la perícopa fuera una línea de código en un programa de software, ¿cuál sería su función? Si esa línea de código no estuviera todo el código, toda la programación, todo el software se viniera abajo, porque falta esa línea de código que es clave. Al entender la función de la perícopa en la narración más amplia, se va a tener una comprensión más exacta de la función en la perícopa en que esté este libro bíblico y cuál es su propósito en este libro bíblico. Bien pueden y deben consultar comentarios bíblicos, puesto que casi todos tienen una discusión así al comienzo de su exposición de cada perícopa. Se deben citar todos los textos secundarios usando las normas de citación y se deben tener en cuenta todas las directrices para reducciones que se encuentran en el tengo que subir el sílabo con las indicaciones. En la plataforma se pueden ver dos ejemplos excelentes de análisis de texto literario. Yo subí el de Mateo 8, 28. Si uno de estos ejemplos corresponde a su perícopa de estudio, por favor mire el otro ejemplo o no mire el ejemplo. ¿Listo? Y aquí está el ejemplo, que ya se lo mencioné. Lo primero es el bosquejo estructural y luego entonces viene la explicación. Entonces dice, uno de los temas centrales en el Evangelio de Mateo es la identidad mesiánica de Jesús. Es por esto que se hace la presentación de Jesús como Mesías que cumple las profecías del Antiguo Testamento. Aquí está, presentación como Mesías. En donde el versículo 4:23 se convierte en el resumen del ministerio mesiánico de Jesús. Y quien enseña, predica y sana. Dicha identidad tiene la autoridad de Jesús para enseñar. Aquí está, entonces viene la presentación de Jesús y luego viene la autoridad de Jesús. Hacer milagros. En esta parte se observa una construcción literaria que presenta al Jesús exaltado y sufrido. Miren aquí la persona hizo una gráfica de las dinámicas. Y así van desarrollando pues lo que tienen que decir al respecto. Eso sería todo, mis hermanos. Las instrucciones, ¿alguna duda? Profe, yo tengo una duda. En la primera tarea, la que estuvimos revisando al principio, vamos planteando estas preguntas, pero no es que vamos a estar respondiendo de forma directa a estas preguntas, sino que vamos a estar respondiéndolas a través de estas Correcto.
Correcto. Estas cosas que estamos desarrollando clase a clase, ¿sí? Correcto, sí. Ya, ok. ¿Una otra observación? Tengo una pregunta más que justo llegué como estaba en la mitad de las explicaciones. Cuando hablábamos de asuntos literarios y el ejemplo que dio el día lunes, es básicamente en estudios del discurso hacernos preguntas con respecto a las intenciones del autor, ¿cierto? Directamente del autor. Correcto. Porque viendo las preguntas que se proponían, ¿por qué Mateo intenta relacionar a Juan con la profecía de Isaías, por ejemplo? ¿Cuál es la intención de Mateo al mencionar el vestido y la comida de Juan? Son ese tipo de preguntas, colocarnos como en la posición del autor con respecto a lo que él escribió y hacernos preguntas. Pero más en el orden. No tanto preguntas sobre lo que quiere decir, sino cómo las organizó en todo el tema de la estructura literaria que el escritor utilizó. Ahora Juan el Bautista no escribió el Evangelio. Sí, No. ¿Cómo? No. Acá no sé si se hacía referencia a mi pregunta, sino que ¿por qué Mateo intenta relacionar a Juan con la profecía de Isaías, por ejemplo? Supongo que está hablando ahí de una perícopa que está en el Evangelio de Mateo. Pero eso entra dentro del estudio intertextual, más bien. Esa pregunta entra dentro del estudio intertextual. ¿O cómo está usando Mateo la cita de Isaías? ¿Por qué lo relaciona? Son preguntas que están ahí en el estudio intertextual. Ya, es que aparecían como ejemplos de estudio del discurso, pero no estaban como desglosadas. Parecen, como aparece en el PDF, donde sí están como desglosados asuntos literarios, está contexto literario, símbolos y estudio intertextual. Pero en el ejemplo del día lunes aparecía simplemente estudio del discurso. Entonces, dentro de estudios del discurso aparecía esta pregunta: ¿por qué Mateo intenta relacionar a Juan con la profecía de Isaías, por ejemplo? Entonces, me quedó la idea de que estudio del discurso tiene que ver con las intenciones del autor con respecto a el trozo de escritura que estamos estudiando. Entonces, hacia eso ya mi pregunta. Y si me puede ampliar un poco más lo que usted me decía de ordenar, de que el autor ordenó. Sí. Por ejemplo, en los evangelios, los autores ordenan los relatos. Juan es un relato ordenado de manera intencional. Hay un número limitado de milagros y los milagros se mencionan y no necesariamente se mencionan en orden cronológico. Pero entonces Juan diseña el evangelio, lo escribe con una estructura. ¿Cuál es la intención de esa estructura? ¿Por qué el relato, Juan inicia en el primer capítulo con ese relato y cómo eso aporta a todo el libro? Esas son preguntas, en este caso del Evangelio de Juan, ya cada quien hace sus preguntas en el texto. En cuanto en la parte de asuntos literarios, ¿cuál es la estructura? ¿Cómo contribuye mi pasaje al argumento más amplio del libro? Si yo quito ese fragmento de ahí y lo pongo en otro lugar, ¿cómo afectaría? Esas serían como las preguntas en asuntos literarios. Sí, mi hermano, eso sería. ¿Alguna otra pregunta? Ok, mis hermanos, vamos a pasar entonces
Vamos a mirar hoy a profundizar en los modos, especialmente en el modo indicativo y en el modo subjuntivo. Son básicamente los modos más utilizados. El imperativo también, pero el subjuntivo nos va a acarrear ciertas dificultades si no logramos dominarlo bien. Bueno, el modo verbal lo que hace es señalar la manera en la cual quien habla o quien escribe considera la acción. Considera la acción que expresa a través del verbo. En este sentido, el modo verbal da a conocer la actitud. Modo verbal da a conocer la actitud que asume el hablante con respecto a una idea o situación particular. Entonces, el hablante expresa lo que para él es real mediante el modo indicativo. Lo eventual o probable o probablemente real es a través del modo subjuntivo o modo optativo. Y con el modo imperativo se señala aquello cuya realización o no es objeto de mandato, exhortación o ruego. Esos serían los 4 modos que podemos usar. Ojo, los modos son una característica del verbo al igual que el tiempo. Entonces vamos a encontrar que un verbo puede tener tanto modo como tiempo. Entonces puede ser modo indicativo, pero estar en imperativo, pero estar en presente o en aoristo o en futuro. Puede estar en modo subjuntivo, pero subjuntivo aoristo. El indicativo presente es diferente al subjuntivo presente. Y también es diferente al imperativo presente. El modo va a cambiar la forma en la que se concibe el tiempo verbal. Bien, el modo indicativo básicamente señala lo que para el hablante es algo real, es decir, la acción verbal es algo real. Cuando Mateo, cuando en Juan 1:14, y él dice, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Eso está en indicativo, todos esos verbos están en indicativo, porque para Juan la encarnación y la presencia de la palabra entre los hombres permanecen en la realidad. No son hechos ficticios, sino hechos que realmente acontecieron. Eso es el modo indicativo. Cuando el autor usa el modo indicativo para expresar algo real, no está indicando su veracidad o su falsedad. Ojo. Uno puede negar el modo indicativo. Yo puedo decir, yo no soy un buen futbolista, como los chilenos, ¿cierto? No, hoy Colombia, no, Colombia no sé qué está pasando con el equipo. Hay que orar, mis hermanos, hay que orar. Algo está pasando que no nos están dejando hacer goles. Bien, mis hermanos, entonces yo digo, no soy un buen futbolista, eso es, yo estoy negando algo, pero en modo indicativo. Listo, se trata de la realidad. Es con base a la realidad con la que se expresa la acción. Es el modo más sencillo y el modo más completo. También se usa para preguntas, el modo indicativo también se usa para preguntas. Y también se usa para pasado, es decir, uno puede decir,
Por ejemplo, y por esta causa fuimos llamados. Eso es Tesalonicenses 3:7. Fuimos llamados, eso está en indicativo, pero en un modo, pero en aoristo. Aoristo indicativo. Es un acontecimiento real. Es un acontecimiento real. Ahora, en uno de los trabajos, un estudiante se hizo una pregunta del el adverbio de negación. Vamos a verlo aquí. Tenemos muchas formas de escribir no en la Biblia. Tenemos o u. Tenemos u, ¿cierto? Tenemos u, Ketty. ¿Sí? Tenemos, y también tenemos me. También tenemos me. ¿Listo? Y a veces se utiliza Ketty, a veces se utiliza me, a veces se utiliza me. Se utiliza me. En fin, hay varias formas de decir no. Y el adverbio de negación que generalmente se usa en el modo indicativo es u, es este. Este es el que generalmente se usa con el modo indicativo. La negación me, esta que está acá, se utiliza en todos los demás modos y construcciones verbales. Pero este se usa en modo indicativo. Vamos a ver un ejemplo. A ver. Marcos 10:45. Porque ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Vamos a ver. Entonces aquí dice, Kai gar huyos tu antropo. Esto es fácil de leer, ¿cierto? Está muy sencillo. Dice Kai, que es y, gar, es la conjunción porque o por. Entonces, porque huyos tu antropo significa el hijo del hombre. Antropo está en genitivo y huyos está en nominativo. Entonces, el hijo es el sujeto, y genitivo es del hombre. El hijo del hombre, aquí está. Ahora, este mismo mis hermanos, este es el mismo que este. Es el mismo, solo que cuando en la siguiente palabra inicia con una vocal, se usa ¿Listo? Cuando inicia con una consonante, se usa solamente ¿Alguien levantó la mano? ¿No? Ok. Entonces, aquí tenemos entonces tu antropo, aquí viene el verbo ahorita activo indicativo de erfomai, el ten, vino, no vino, diacosesetai, ahorita pasivo infinitivo, para ser de diaconeo, para ser servido, no vino para ser el Hijo de Dios, a ver,
No vino para ser servido, sino para servir. Pero en algunos casos, mis hermanos, cuando el indicativo no usa este U que vemos aquí, mírenlo aquí, estos dos, sino que utiliza me, lo hace con una razón. Lo hace con una razón. Y vamos a ver un ejemplo. Juan 3:18. Juan 3:18. Dice, el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. En una de estas dos frases se utiliza u y en la otra se utiliza me. ¿Quién se imagina en cuál se utiliza u y en cuál se utiliza me? Ok, entonces consulten en sus textos griegos y me dicen en qué línea utiliza u y en qué línea utiliza me. En la primera usa U y en la segunda usa me. Correcto. Vamos a verlo acá en Logos Calogos. Entonces, miren. Hopoieson, hopisteuson, eisauton, ukrinetai. Entonces aquí usa u. Entonces dice, el que cree en él no, a ver cómo lo traduce. El que cree en él no es condenado o juzgado, sí, de crino, de juzgar. El que cree en él no es juzgado. Entonces aquí tenemos un verbo indicativo, no, es la realidad. Y aquí tenemos él, y aquí tenemos no, perdón, aquí tenemos me, pero utilizando no. Mírenlo aquí. No utilizando me. Vamos a ver en qué verbo está el siguiente verbo. En qué modo está el siguiente verbo. Verbo presente, activo, participio. Y aquí tenemos el indicativo perfecto pasivo, ha sido juzgado. El que no confía es un participio, ya ha sido condenado. Ahora, usualmente en este contexto se usa me, aludiendo al hecho de que de la incredulidad, de una condenación hipotética que tiene aquel que no cree. Es una condenación hipotética. Por ejemplo, cuando se usa el me, lo que está dando es una construcción verbal con un carácter hipotético. Para decir, el que cree en él no es condenado, esto es real. Pero, por decirlo de alguna manera,
si alguien no cree, o si alguien no cree, ya ha sido condenado. Si alguien no cree, ya ha sido condenado. Esa sería como la idea o el uso del me, a veces con indicativo. Es una construcción hipotética. Esto es real, ¿no? Lo que se está afirmando, no sé si me voy a entender, me pepisteukin, que es este que está aquí. A ver, ¿no? Esto perdón, acá está. Me pepisteuken. Mírenlo aquí. Vamos a borrar todo y lo vamos a hacer. Tenemos entonces el uso del no, el que no cree, el que cree en él no es juzgado, pero el que no cree ya ha sido juzgado porque, y aquí tenemos, no cree en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No cree en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Bien, ese sería básicamente el uso del modo indicativo, que también se usa en oraciones interrogativas. Y estas oraciones interrogativas se pueden dividir en dos, que ya las conocemos, que son las oraciones reales, las interrogaciones reales y las interrogaciones en retórica. Las interrogaciones retóricas tienen un carácter declaratorio, mientras que las reales básicamente expresan el deseo de indagar sobre algo desconocido. En las preguntas retóricas no se espera una respuesta, sino que se invita a la reflexión por parte del oyente, pero en las preguntas reales sí se está indagando y se espera una respuesta. Por ejemplo, en 1 Corintios 1:3, a 1 Corintios. ¿Está dividido el cuerpo? ¿Está dividido Cristo? Está la pregunta, perfecto, pasivo, indicativo. ¿Ha sido dividido Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? En modo indicativo, esto se convierte en una pregunta retórica. Pero cuando se habla de una pregunta real, podemos mirar un ejemplo. Juan 9:12. Y le dijeron, ¿dónde está él? Le dijo. ¿Y dónde está él? Y les respondieron, no sé. Ese ya es más bien una pregunta real. ¿Dónde está aquel hombre? No sé. Todas estas preguntas, mis hermanos, aparecen con los modos indicativos. Las preguntas retóricas y las preguntas reales se utilizan, se hacen utilizando el modo indicativo. ¿Alguna pregunta, mis hermanos? Ok, y ahora sí pasamos entonces a lo que es el modo subjuntivo. El modo subjuntivo es el modo que expresa probabilidad. Ojo, probabilidad sin expectativa de cumplimiento. Si pueden copiar eso en alguna parte. Probabilidad sin expectativa de cumplimiento. Por ejemplo, en Gálatas hay un buen ejemplo. Gálatas 5:25.
Si, dice, si vivimos en el Espíritu, andemos en o por el Espíritu. Entonces, este si vivimos o en está en presente indicativo. Es una cláusula. Si vivimos, una cláusula condicional. Si vivimos en el Espíritu o por el Espíritu, entonces por el Espíritu también, y aquí usamos entonces el presente activo subjuntivo. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta el diferente uso? Los dos están en presente. Verbo presente activo indicativo de vivir. Y andar de estoiqueo viene de ahí viene se relaciona a la palabra estoico, ¿no? Los estoicos, de andar, que andaban en camino. Entonces, está en presente, también está en activo, pero ahora está en subjuntivo. Entonces, basado en un hecho de que si vivimos en modo indicativo, entonces se expresa la idea de que ande. Y ahí quiero recalcar, no se trata de una expectativa no hay expectativa de cumplimiento. No hay expectativa de cumplimiento en el subjuntivo. De alguna forma el subjuntivo se relaciona con una idea de futuro, ¿no? Se espera, es algo que no ha pasado, pero que puede pasar. Algo que puede pasar. Profe, en el texto dice que si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, pero no entiendo la definición en ese contexto de esa frase, porque la idea del verbo es dar una probabilidad sin expectativa de cumplimiento, o sea, sin que se cumpla la afirmación que se está dando ahí. Sin saber que se cumple. Ojo, no es un hecho real, esa es la diferencia. Si andamos, porque entonces alguien anda, se concede. La base del subjuntivo es el indicativo, es que alguien anda. Hay una cláusula condicional donde dice, si alguien vive en el Señor, es decir, el que está viviendo en el Señor, se espera. Lo más probable, lo más probable es que esa persona corresponda a esa afirmación real. Entonces, ¿qué es lo más probable? Lo ponen en el verbo de andar. Andar. Andemos, andamos. Sí, lo que no me cierra es que es una probabilidad sin expectativa de cumplimiento. Y si estamos viviendo el Espíritu, claro, debemos andar en el Espíritu. Entonces no me cierra esa relación. Ok. No hay expectativa de cumplimiento, no en el hecho de que se vaya a cumplir, sino en el hecho de que no se está cumpliendo. Es decir, bueno, en este caso, quien habla ahí es Pablo. Para Pablo, él no tiene certeza de eso. No sé, certeza de que están viviendo, de que están andando en el Espíritu. Se espera que lo hagan, pero para los que viven, para los que viven en el Espíritu. Se espera, pero para los que viven en el Espíritu. Para los que no, evidentemente no hay expectativa de cumplimiento. Ahora, este ejemplo, aunque es bueno, hay una cláusula condicional. Yo creo que con otro ejemplo podemos aclarar esa parte. Vamos a mirar otro ejemplo. Por ejemplo, a ver,
Sí, vamos al mismo Gálatas, Gálatas 2:4. No, claro. Vamos a 1 de Tesalonicenses 5:6. Sí, realmente, si por tanto no durmamos, y aquí hay un subjuntivo, por eso no durmamos como los demás, sino que estemos permaneciendo despiertos o mantengámonos despiertos y estemos sobrios o se puede decir también como dominio propio. El hablante, bueno, para Pablo, realmente no hay certeza de que lo vayan a hacer. Hay una certeza de, no, es un mandato, pero no sé, no es que no se espere, es decir, no es que no se espere no es que no se espere que se cumpla, sino que más bien él no tiene, lo único que tiene son probabilidades, por eso le llaman el modo de la probabilidad. Es probable que se cumpla o que se desarrolle la acción, pero también puede que no se haga. Entonces, cuando nosotros usamos el modo indicativo, estamos hablando de que una expectativa de que eso sucedió, de algo real, de algo que está sucediendo. Yo, yo camino, pero si yo digo si caminara, entonces, por eso es que muchas veces el subjuntivo se usa en cláusulas condicionales, porque hay una probabilidad. De eso se trata el tema de que no hay una expectativa de cumplimiento, no esperando que no se cumpla, sino que el autor no sabe. Cuando el autor usa los modos subjuntivos, no tiene la certeza de que de que la acción que él expresa en el modo subjuntivo vaya a suceder. Entonces dice, realmente, dice en este ejemplo, el autor dice, no durmamos como los demás, sino que mantengámonos despiertos y tengamos dominio propio. ¿Él tiene expectativas de que eso va a pasar? No. Simplemente lo utiliza el modo como probabilidad. Y ese es uno de los usos. Uno de los usos del subjuntivo es exhortativo. Uno de los usos del subjuntivo es exhortativo. Vamos a mencionar varios usos. Está el uso exhortativo, está el uso de prohibición, como una prohibición. Está el subjuntivo en modo de negación.
el subjuntivo en modo de negación, el subjuntivo en modo de, el subjuntivo en modo de propósito, de propósito. Eso sería lo que podríamos mencionar. En cuanto al subjuntivo en modo exhortativo, ya vimos primera de Tesalonicenses 5:6. El hablante exhorta a otro para que hagan algo juntamente con él. Y eso se hace siempre en primera persona. Es cuando se utiliza un subjuntivo en primera persona, es un subjuntivo exhortativo. Profe, nuevamente, lo que pasa es que tengo problemas quizás con la definición. No sé si la definición es del todo correcta, pero si me dicen que es sin expectativa de cumplimiento, para mí es 0% de cumplimiento. No se puede cumplir. Entonces, me suenan más los ejemplos que ha dado como a hipotéticos, que claro, que tienen algún grado de cumplimiento que espera el autor que se cumplan, pero con la definición que usted da de sin expectativa de cumplimiento me confunde un poco porque yo inmediatamente pienso que no se puede cumplir porque es sin expectativa. Ok, entiendo. Entonces creo que podemos modificar la definición. Más bien con probabilidad de cumplimiento. ¿Listo? Con probabilidades de cumplimiento. Pastor. Sí. Hermano, claro, yo veo la confusión allí, pero es que sin posibilidad de que se cumpla es que Pablo no sabe si la gente lo va a cumplir. No posibilidad, sino expectativa. O sea, si la expectativa... Él no sabe. Él no sabe si la persona lo va a cumplir. No si lo que él está diciendo se cumple o no. Sino la persona, o sea, cuando dice que hay que hacerlo, es como cuando, voy a poner un ejemplo acá actual. Vamos a limpiar la casa, ¿verdad? Y termino yo limpiando la casa solo. Porque la expectativa mía es que, desde el punto de vista positivo, es que todos apoyemos a limpiar la casa. Pero la expectativa negativa es que no se da o no podría darse, o sea, queda como en el aire. Entonces, claro, cuando él hace este enunciado, lo que yo estoy tratando de entender, lo que usted está diciendo, ¿no? Que no depende de lo que él está diciendo o lo que está haciendo o que Dios cumpla o no lo que se va a hacer, sino el espectador, el que está escuchando, lo va a cumplir. ¿Será así? Sí, mi hermano, así es. O la enrollé más. No, está bien. Es más como podríamos cambiar mi hermano Pablo, no, sin expectativas con probabilidades de cumplimiento. El cumplimiento es apenas una probabilidad o una posibilidad. Esa sería como la observación, mi hermano. Pero, disculpe, esa probabilidad de cumplimiento está sujeta, yo creo, no en sí a lo que el texto esté diciendo, sino en cómo el que lo está oyendo lo lleve a cabo. Porque yo estaba pensando en la autoridad de la escritura, porque por lo general, o sea, casi toda la escritura en sí es absoluta en declaraciones, entonces ahí es mi opinión personal desde mi poca experticia en los originales, pero creo fehacientemente la iluminación del Espíritu Santo en uno para entender la escritura también de una manera sobrenatural y en ese aspecto yo considero que la escritura en sí, cada parte de la Biblia es... Mi hermano. Mi idea se me cortó. Sí. La señal la tengo más o menos. El tema es que no pasa porque la escritura no se cumpla,
pasa porque los que lo escuchamos somos los que no tenemos la probabilidad de que por nuestras debilidades o pecados, qué sé yo, no cumplamos con el mandato que se está diciendo. Porque si partimos del enunciado que la Biblia es la autoridad y ella es la verdad y ella es infalible, entonces estaríamos poniendo en tela de juicio el texto. Aquí no es poner en tela de juicio el texto en sí, es sino la actitud del que lo está oyendo. Y ahí se puede aplicar lo del modo subjuntivo que está, como bien dijo usted, que existe la probabilidad expectativa de que no se cumpla, pero no es porque la escritura no sea, sino que somos nosotros los que podemos fracasar en el intento, como yo siempre digo. Profesor, Sí, yo estaba pensando en lo que estaba diciendo el hermano Cristian recién y quizá en contraste a lo que estaba viendo Mateo 26:41, que es, en vez de ser subjuntivo, dice es un imperativo el velad y orad para que no entren en tentación. Quizá yo, entendiendo lo que dice usted, se está refiriendo a una exhortación más bien donde se suma a él, velemos, pero Jesús lo dice en forma imperativa, velen. Entonces, quizás ese contraste permitiría rescatar un poco más lo que usted está, yo entiendo lo que apunta usted, digamos, en el sentido de que Pablo está emitiendo una carta sin saber si efectivamente los oyentes van a hacer lo que se le está pidiendo. Por supuesto que la causa de la gracia del Señor a través de la acción del Espíritu Santo es la que lo produce, pero escapa de lo que usted está, el alcance de lo que está escribiendo a puño y letra Pablo. Pero en las palabras de Jesús yo veo ese imperativo que me hace ese realce por su contraste, digamos. sí, sí, mi hermano, correcto. La acción o el cumplimiento de la acción es apenas algo probable, posible, pero no hay certeza. No hay certeza, no es un hecho real. No es un hecho real. Esa es como la diferencia entre el modo indicativo y el modo subjuntivo. En el modo imperativo hay una orden. Hay una orden. Ahora, en este caso, por favor apúntenlo por ahí. Cuando el subjuntivo está en primera persona del plural, su uso es exhortativo. Y su traducción debe corresponder a ese uso, exhortativo. El subjuntivo exhortativo se encuentra 69 veces en el Nuevo Testamento, principalmente en tiempo presente. Por ejemplo, ojo, porque estamos hablando del subjuntivo, no importa el tiempo verbal. Puede ser presente y aoristo. Aunque ocurre 69 veces en el Nuevo Testamento, varía el uso de autor a autor. En los sinópticos, en los evangelios sinópticos, este tipo de aoristo, perdón, de subjuntivo exhortativo no se usa con el tiempo presente, sino con el tiempo aoristo. Pero en Hechos, perdón, en Juan y las epístolas de Juan, este uso exhortativo se encuentra mayormente en presente. O sea, presente subjuntivo. En los sinópticos se usa más el aoristo subjuntivo, pero en Juan utiliza el presente subjuntivo. ¿Es lo mismo? Sí, porque ya la carga morfológica en el subjuntivo no se ejecuta, no hay como un, ni en en la traducción de un subjuntivo ya no hay carga morfológica ni carga temporal. Se tiene que usar un tiempo verbal porque gramaticalmente es una característica de un verbo, es usar un tiempo verbal en subjuntivo. Pero cuando uno se enfrenta a un subjuntivo, el tiempo verbal pasa a segundo plano. Si es aoristo o es presente, eso depende del autor.
como les digo, en los sinópticos se va a usar mayormente el aoristo. En Juan se va a usar mayormente el presente. Y eso no afecta en la traducción. Ok, ok. El subjuntivo exhortativo no aparece en preguntas. Sí, yo tengo una consulta, profesor. Lo Sí, podríamos entender, estoy como para entenderlo, porque me está dando vuelta. Podríamos traducirlo como invitaciones a, por sí, ejemplo, porque, claro, entiendo lo que dice usted, pero como no es, no es autoritativo, no es autoritativo, entonces serían lo que vendría antes, digamos, que serían entendiendo que se está sumando el apóstol en el ejemplo que está diciendo usted, de velemos, de oremos, somos parte de, entonces como un ánimo de invitación, eso es lo que veo yo. por ejemplo, en Primera de Juan 4:7, vamos a Primera de Juan 4:7. Amados, dice, agapetoi, significa amados. Usted quiere decirle a sus hermanos que los ama, dígale agapetoi, agapetoi. Agapomen alelos, significa amémonos los unos a los otros. Ese agapetón está en presente, si agapetomen está en presente activo subjuntivo. Presente activo subjuntivo. Primera persona del plural. Si es primera persona del plural, entonces, ¿cómo se debe interpretar? Como un aoristo exhortativo. Como un aoristo exhortativo. Sí, como un aoristo exhortativo. Amados, amémonos los unos a otros porque el amor es de Dios, procede de Dios. Vamos con el subjuntivo en prohibiciones. Una prohibición es una orden para que no se haga o no se tenga algo. El subjuntivo de prohibiciones siempre se encuentra en aoristo y con la negación me. Ya habíamos visto que hay varios tipos de negación, pero cuando el aoristo se utiliza con la negación me, se convierte en un aoristo de prohibición. Vamos a Mateo 6:31. Mateo 6:31. Por tanto, no os preocupéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. No te extrañes de que te haya dicho, dice, sí, me, aquí tenemos el me.
sí, no se afane, perdón. ¿Cómo lo traduce acá? A ver, ¿cómo lo traduce? La Biblia de las Américas. Por tanto, no os preocupéis diciendo qué comeremos. No os preocupéis. Es una cuestión de prohibición. Juan 3:7 también dice, no te extrañes de que te haya dicho ustedes tienen que nacer de nuevo. En 2 de Tesalonicenses también dice, no se cansen de hacer el bien. Básicamente está diciendo, está prohibido cansarse de hacer el bien. 2 de Tesalonicenses 3:3. No os canséis, etlaquécete. Y por lo general se encuentran en segunda persona, mis hermanos. Es un subjuntivo en segunda persona el que expresa prohibición. Ahora, no en todos los casos, pero por lo menos, pero en la mayoría de los casos, siempre hablemos de la mayoría de los casos. Pasemos al subjuntivo de negación. Y el subjuntivo de negación, por lo general se va a encontrar de esta manera. Se va a encontrar con me. Me. La forma más enfática de negar en el Nuevo Testamento es usando me. Eso básicamente se conoce como negación enfática. Eso es lo que comúnmente se conoce como negación enfática. Vamos a mirar un ejemplo. Juan 8:51. Juan 8:51. En verdad os digo que si alguno guarda mi palabra, no verá jamás la muerte. Si se dan cuenta la traducción, ahí no dice jamás, es decir, no, literalmente no van a encontrar la palabra jamás. Jamás. Pero esa negación enfática da para traducirlo de esa forma. Vamos a mirar acá. Profesor, ahí en el texto dice no verá.
Amén, amén. Lego, Fumi, Ean, Tistón, Emón, Logo, Terese. A ver. Si es Juan. Si es Juan 8:51. Ah, ok. Este es otro. Este es otro, este es Juan, sí, Juan 8:51, se traduce así. En verdad digo que si alguno guarda mi palabra, no verá jamás la muerte. O, no estoy seguro que esté la palabra ver. Bueno, aquí está el verbo teoreo, que es contemplar. Ese no es el verbo forao, que es el que comúnmente se traduce como ver. Si es más como no contemplará jamás la muerte, no morirá jamás. Eso sería como la traducción. Igual en 1 Corintios 8:13 dice, por eso precisamente, si la comida hace que mi hermano abandone su fe, nunca coma carne, nunca jamás coma carne. Destaca la duración de la negación. Interesante, ¿no? Porque a veces uno dice, vamos a comernos la carne por acá aparte. Por acá aparte, pero aquí el texto está destacando la duración de la negación. Este sería como el uso. Nunca jamás de la lacta. Sería la traducción. Y el uso de propósito, lo podemos encontrar en la Biblia precedido por por gina, la conjunción gina, etc. Digo gina porque tiene espíritu fuerte y tiene acento. Gina. Eso expresa propósito. Juan 3:17. Juan 3:17. Mírenlo aquí. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Miren el fin aquí. Mírenlo aquí. Este ala significa sino, y aquí está el gina, que si vemos la palabra que está al lado, está en subjuntivo del verbo soso, que es salvar. Con el propósito de, gina puede ser, sino, puede ser para, o con el propósito de que sea salvado el mundo a través de él. Sino para que el mundo sea salvado a través de él. Vamos a encontrar ese gina y nos va a indicar enseguida el propósito. Hay otras conjunciones que nos van a indicar propósito también, requieren de más profundización, pero en general ese es el uso del subjuntivo. Ahora, en su texto hay un subjuntivo y parte de la investigación, el análisis gramatical de la investigación que ustedes van a hacer, si hay un subjuntivo, tienen que dejar claro cuál es el uso de ese subjuntivo en el texto. Es un subjuntivo exhortativo, un subjuntivo de negación enfática, un subjuntivo de propósito,
un subjuntivo de pregunta, de exhortación. Esas son las preguntas que se deben hacer, mis hermanos. Esas son las preguntas que se deben hacer. ¿Cómo vamos hasta aquí, mis hermanos? ¿Cómo se sienten? Harta información. Alta información. Lo importante de esto, mis hermanos, es que conozcan varias funcionalidades. Si yo les digo el subjuntivo es un modo de probabilidad y me voy, no les dije nada. No les dije nada. Pero si ven que un subjuntivo puede ser exhortativo, puede ser de propósito, entonces ya empiezan a entender un poquito más cuáles son las dinámicas de los modos como tal. Y me sentiré tranquilo y habré cumplido mi propósito si cuando en el texto que ustedes tengan o vayan a estudiar encuentran un subjuntivo, se pregunten qué tipo de subjuntivo es. Si ustedes se hacen esa pregunta, habré cumplido mi propósito. Que sepan cuál es, bueno, ya toca investigar, pero se hacen la pregunta. Bien, mis hermanos, terminemos por hoy. Que el Señor les bendiga, que tengan buena noche. Y el próximo lunes, recuerden que tenemos una actividad. Los que están viendo este video y no han hecho la actividad de la lista de aspectos a investigar, tengan la lista y pónganse al día con la segunda actividad, que es la de literario. Mi hermano Cristian, muchas gracias.